¿Qué tal amigos de Diario MMA? El día de hoy vamos a hablar de un tema sobre el que me han estado preguntando bastante durante las últimas semanas a través de redes sociales y es la demanda antimonopolio en contra de UFC. Así que el día de hoy voy a tratar de darles una actualización sobre este tema, ya que podría cambiar significativamente cómo funcionan las artes marciales mixtas y sobre todo cómo funciona el modelo de negocios de UFC. Después de varios años de progreso bastante lento y por momentos incluso que parecía estar estancado, el proceso de la demanda antimonopolio en contra de UFC parece por fin haber llegado a una marcha acelerada. A principios de agosto, el juez Richard Boulware por fin emitió su certificación de clase para este proceso, de modo que el caso Lee contra Zuffa ahora puede proceder como una acción de clase. Y esto llega apenas 3 años después de que el propio juez dijera que iba a emitir su decisión pronto, en el 2020. También cabe destacar que el propio juez acaba de describir los contratos de UFC como despiadados y coercitivos, afirmando también que la promotora estaba reprimiendo la compensación de los peleadores y participando en conductas anticompetitivas. Me parece que estas son declaraciones bastante fuertes, tratándose del mismo juez que será el encargado de emitir un fallo si es que esto llega a juicio. Repasemos un poco la historia que ha tenido todo este proceso. Primero, UFC intentó que el caso fuera desestimado, argumentando que carecía de méritos, pero esto les fue negado. Luego, intentaron obtener un fallo sumario que diera la resolución a su favor sin que hubiera juicio. Esto también les fue negado. Su última oportunidad de evitar este caso fue argumentar contra el estatus de acción colectiva, un paso crucial para que la demanda pueda continuar de manera masiva. La UFC se está quedando sin opciones y parece que después de casi 10 años por fin veremos este caso llegar a juicio. Sé que este es un tema que despierta mucha curiosidad, pero quizás también por su complejidad es algo de lo que no se habla mucho. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo por tratar de darnos un panorama un poquito más claro sobre qué es lo que está pasando y por qué. Lógicamente, lo más importante de todo, y como ya mencioné hace unos minutos, es que por fin parece que estas demandas procederán. El juez que está a cargo del caso ha dejado claro que quiere poner esto en la vía rápida para ponerle fecha a un juicio. Los dos casos en contra de UFC, Lee vs. Zuffa de 2010 y Johnson vs. Zuffa de 2017, se llevarán a cabo por separado, comenzando con el de Lee. El objetivo es tener el juicio de Lee en algún momento del próximo año, y ambas partes han acordado que de llegar a juicio se espera que el proceso dure entre 4 y 5 semanas. Ahora, antes de entrar en más detalles, permítanme aclarar algo que quizás estén pensando. Acabo de hablar de dos demandas diferentes, pero no tenemos idea exactamente de por qué están separadas ni de quién las interpuso. También resulta importante destacar que aunque son dos casos separados, se sigue considerando como una demanda colectiva. La primera demanda fue presentada por los expeleadores Kong Lee, John Fitch y Nate Quarry en diciembre del 2014 ante el Tribunal Federal del Estado de California. Zuffa logró que el proceso fuera trasladado al Tribunal de Nevada y entonces los peleadores enmendaron su demanda y la presentaron de nuevo en diciembre del 2015. El juez Boulware concedió la certificación de clase a este proceso, lo que quiere decir es que puede proceder como una demanda colectiva. Posteriormente, el 23 de junio del 2021, surgió otra demanda similar en contra de Zuffa y Endeavor, pero esta vez presentada por los expeleadores Kajan Johnson y C.B. Dolloway. La reclamación es la misma en esencia, pero como el periodo de clase de la primera demanda se cerró el 30 de junio del 2017, la segunda demanda abarca del 1 de julio del 2017 a la actualidad. Ambos son casos antimonopolio presentados por grupos de peleadores de la UFC en contra de la promotora, acusándolos de prácticas comerciales injustas que limitaron el pago y las oportunidades de los peleadores. El estatus de acción colectiva permite que estos casos avancen en nombre de un grupo más amplio de atletas de la UFC como colectivo. La diferencia clave radica en los periodos de tiempo. Todos los peleadores que estaban bajo contrato con la UFC antes del 30 de junio del 2017 entran en el caso de Lee, mientras que los peleadores que hayan firmado contrato a partir del 1 de julio del 2017 entran en el caso de Johnson. Otro de los aspectos a destacar de esta demanda es que el juez Boulware ha dicho que todos los registros relacionados con el caso pronto dejarán de ser información clasificada, aunque tendrán algunas redacciones. Esto quiere decir que podríamos obtener acceso público a infinidad de correos electrónicos, mensajes de texto, comunicaciones internas y demás documentos de la UFC sobre sus prácticas comerciales durante los periodos en cuestión. Obviamente la gran mayoría de estos 800,000 documentos no será divulgado, pero aún así podríamos tener una mucho mejor idea sobre cómo funciona realmente de manera interna el negocio de UFC. Ahora, antes de cualquier juicio, la UFC tenía el derecho de presentar una apelación sobre la certificación de acción colectiva y lo hizo el mes pasado. Esto significa que la promotora está cuestionando el estatus de acción colectiva,
con la esperanza de que se elimine como tal. El argumento de UFC es que de permitir que la demanda colectiva proceda, sentaría un peligroso precedente que afectaría cómo se diferencia la competitividad de un monopolio. Los abogados de los peleadores ya emitieron una respuesta oficial a la apelación de UFC. Obviamente han pedido que sea rechazada y argumentan que el tribunal ya ha dejado claro que cualquier fallo que se derive de este proceso será aplicable única y exclusivamente para este mercado laboral específico, es decir, para los deportes, y no para acusaciones de monopolio en cualquier otro ámbito. De igual manera, desestimaron también el argumento de UFC de sentirse presionada para llegar a un acuerdo antes de que todo esto llegue al juicio, pues los abogados de los demandantes recordaron la cantidad de gastos en los que ha incurrido UFC sin ningún problema, sin ninguna reparación, con tal de evitar que esto llegue a juicio. Cabe señalar que las probabilidades estadísticas históricas en este tipo de casos están a favor de los demandantes, pues el 80% de este tipo de apelaciones suelen ser rechazadas. Por lo pronto, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito tiene hasta finales de noviembre para emitir su fallo sobre este caso. En resumen, parece que el proceso va muy bien encaminado a por fin llegar a juicio, por lo que considero que resulta importante destacar qué tan impactantes podrían ser los resultados en caso de que los demandantes obtengan el fallo a su favor, ya que esto podría transformar sustancialmente la forma en la que UFC hace negocios y cómo trata a sus peleadores. Los demandantes están proponiendo que UFC elimine los contratos exclusivos y permita la agencia libre. De implementarse, esto cambiaría drásticamente el modelo de negocios de UFC. Sin ir tan lejos, el caso de lo que vimos con Francis Ngannou podría haber sido muy distinto. Si el tribunal está de acuerdo y emite una orden judicial, podríamos ver cambios masivos en el contrato estándar de UFC. Los peleadores podrían obtener la agencia libre mucho antes, se habla incluso de un proceso de un año. Se pondría fin también a los derechos de negociación exclusiva de UFC. Todo esto podría dar a los peleadores mucha más ventaja en las negociaciones salariales y también podría permitirles recuperar oportunidades para conseguir patrocinios e ingresos suplementarios fuera de la estricta política de vestimenta de la UFC. Los demandantes también han argumentado que UFC restringió sus ingresos a través de cosas como topes salariales poco razonables y cláusulas de recuperación de derechos auxiliares. Si tales cláusulas se consideran ilegales, los peleadores tendrían mucho más control y oportunidades de percibir ingresos por derechos de imagen y la explotación directa de su propia imagen. También podrían otorgarse daños monetarios que compensen a los peleadores por las ganancias perdidas a lo largo de los años. Algunas estimaciones sugieren que los daños totales podrían superar los 1.500 millones de dólares si es que los demandantes tienen éxito. Dicho monto se distribuiría entre miles de peleadores actuales y expeleadores de la UFC que se vieron afectados. Por supuesto, nada está garantizado aún y UFC se está defendiendo con todas sus fuerzas, pero todo apunta a que finalmente el próximo año podríamos ver una resolución a esta larga y tediosa batalla legal. Los efectos de esto podrían cambiar totalmente la dinámica de las negociaciones entre UFC y sus peleadores, y el modelo de negocio de UFC como lo conocemos hasta ahora. Sinceramente, este es un tema que me llama mucho la atención a título personal y me da mucha curiosidad ver cómo se va a desarrollar esto en los próximos meses. La verdad es que hay muchísima información y hay muchas piezas que todavía se están moviendo, pero traté de hacer un resumen como para que tengamos una idea general de cómo funciona o en qué está pasando con todo este tema de la demanda antimonopolio en contra de UFC. Me encantaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes, así que bueno, dejen en los comentarios. Igual si tienen alguna duda o pregunta más específica sobre algo que creen que tal vez no expliqué bien o no cubrí, pues igual ahí déjenlo en los comentarios y trataremos de irle dando seguimiento conforme se vaya desarrollando. Por lo pronto, pues bueno, gracias si llegaron hasta acá en el video y nos vemos en la próxima.